Cordial saludo. Hoy les vamos a explicar protocolos de colangioresonancia con mi compañero Franklin Jessy Gómez y quien habla, Miriam Ramírez. En este momento, el protocolo en sí necesario, lo primero y lo primordial, empezar con preparación del paciente, debe ser de un ayuno de 6 a 8 horas, debe tener su consentimiento informado, firmado lógicamente para la utilización de medio de contraste, sobre todo gadolínio, debe tener una bata sin absolutamente nada, retirar todo lo de metal y más eso debe tener su tasa de filtración glomerular que debe ser mayor de 30. En el caso de posicionamiento y orientación del paciente, como acá podemos ver, debe ser el paciente en decúbito supino con los brazos abajo a lo largo del cuerpo. La antena o bobina en la colangioresonancia que se utiliza, acá podemos ver en la imagen que envuelve al paciente completamente el abdomen, y también es muy importante utilizar como un tipo de sensor para el manejo de la respiración y disminuir en sí el artefacto del movimiento. En este momento, como ahí lo podemos visualizar que es en el abdomen, recomendarle al paciente que mantenga la calma, que esté tranquilo para que las respiraciones sean normales y no sean agitadas. Este paciente por lo general debe tener una respiración normal. En la siguiente imagen podemos ver el nivel de centraje en la colangioresonancia. Esto quiere decir que debe estar a 2 dedos por debajo del apéndice cifoides. Es muy importante no cortar el conducto eccolérico. Aquí podemos ver el ejemplo. En esta primera imagen podemos visualizar que el paciente está sufriendo una litiasis múltiple del conducto colédoco. En sí vemos que aparecen los cálculos en el conducto biliar, y esto en sí obstruye las vías o el conducto biliar, y también hay una dilatación del conducto pancreático. En la segunda imagen podemos ver que hay 3 casos en una secuencia coronal de T2, y acá aquí podemos ver que hay una supresión de la grasa. Aquí se coloca como que en bloque visualizando todas las imágenes. También se puede utilizar la reconstrucción en 3D en 3D coronal para ver la región anatómica de interés. Gracias. En la colangioresonancia se van a usar varios localizadores de acuerdo a los planos. En el plano axial vamos a tener localizadores que se van a planear desde el plano sagital y el plano coronal, que van a tener, se van a hacer el corte desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas en dirección cráneo-caudal para obtener una imagen axial. Los localizadores del plano coronal se van a planear desde el plano axial y el plano sagital, donde se va a hacer desde las paredes anteriores del estómago hasta las paredes posteriores del estómago en dirección antero-posterior para obtener una imagen en el plano coronal. Los localizadores van a tener radiales van a tener un campo de visión más pequeño, más reducido en los planos coronal y en los planos sagital, y pues va a permitir, como su nombre lo indica, ver la estructura en varias dimensiones. Muestra la imagen. Los localizadores axiales en 3D o volumen rendering se van a obtener desde los 3 planos, plano sagital, coronal y axial, y pues para visualizar una imagen en sus 3 dimensiones. Acá tenemos una imagen de Haste, con una secuencia Haste potenciada en T2 en el plano coronal, donde se utiliza un TR de 1500, un tiempo de eco de 93, el número de cortes es de 30 a 35, un FOB de 380, y se va a usar un grosor de corte de 5 milímetros.
podemos apreciar una litiasis en la parte más distal del coledoco y una dilatación del conducto biliar con una multilitiasis en la vesícula biliar. Acá tenemos una haste potenciada en T2 axial con inversión de recuperación. Podemos apreciar el árbol biliar intrahepático y una litiasis, una multilitiasis. Acá tenemos una haste axial potenciada en T2 con supresión de grasa. Pues nos fijamos cómo la imagen cambia en comparación a la anterior, y pues acá la grasa se va a ver hipointensa, mientras que en la otra imagen se veía hiperintensa, perdón. Y podemos visualizar pues una multilitiasis en la vesícula biliar, en parte del coledoco y de otras ramas. Esta es una haste potenciada en T2 radial, donde podemos apreciar todo el conducto, todo el sistema biliar, las ramas intrahepáticas, el conducto cístico, la vesícula biliar, el coledoco y pues el intestino delgado, el duodeno, de un paciente que no había tenido preparación. Y esta es una imagen en 3D de una secuencia space de prospecto, donde podemos apreciar el sistema biliar de igual forma, pero pues con la ventaja de que sí vamos a tener sustracción, no vamos a tener únicamente el sistema biliar, y lo vamos a poder ver en 3 dimensiones. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Orjuela. En esta oportunidad voy a presentarles el protocolo de resonancia magnética en cuanto a columna lumbar. Para la aplicación de este protocolo vamos a utilizar la siguiente patología llamada listesis grado 2, en este caso que pues es la debilidad de los huesos, ligamentos y articulaciones de la columna, que pueden hacer que una vértebra se deslice sobre la otra, lo cual impacta sobre la raíz nerviosa y da dolor en la región lumbar y sacroiliaca. Posición y orientación del paciente. El paciente se ubica de cúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. La cabeza entra primero y se le coloca al paciente una almohadilla debajo de las rodillas. La línea de centraje, entonces centramos al paciente unos 3 dedos por encima de las crestas ilíacas. La región anatómica a estudiar es de la D11 hasta el sacro. La región anatómica a estudiar se extiende desde la apófisis sifoides hasta 3 dedos por debajo de la cresta ilíaca, que corresponde a la mitad del sacro. Como un punto de centraje son 2-3 dedos por encima de la cresta ilíaca. Las imágenes volumétricas como aparecen en pantalla, entonces en la A encontramos el cuerpo del paciente, la B podemos ver la vista frontal y en la C la vista lateral. Recordemos que la antena a utilizar es la antena lineal de superficie colocada sobre las vértebras lumbares del paciente. En cuanto a la localización en los 3 planos, como podemos ver en pantalla, encontramos el plano axial, que se planea desde el eje coronal y sagital en dirección craniocaudal, paralelo a cada uno de los espacios intervertebrales, L3, L4 y L5 y L5 y S1. En el eje sagital desde el pedículo a pedículo, y de ser necesario según la patología se grafican los demás espacios de columna lumbar. En el plano sagital se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis transversa hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. En cuanto a la técnica de examen, se obtienen imágenes potenciadas en T1, T2 y STIR. En la secuencia T1 encontramos 20 cortes, una matriz de 288 por 384,
un FOB de 259, 2 adquisiciones, el grosor de corte de 3 milímetros, el espacio entre los cortes es de 0,3 milímetros, el tiempo de repetición es de 818, el tiempo de eco es de 9.2, el ángulo es de 150 y el tiempo de adquisición aproximadamente es de 4 minutos 43. En la secuencia T2 encontramos 20 cortes, una matriz de 269 por 384, un FOB de 259, 2 adquisiciones, el grosor de cortes de 3 milímetros, el espacio entre los cortes es de 0,3 milímetros, el tiempo de repetición es de 4780, el tiempo de eco es de 108, el ángulo es de 150 y el tiempo de adquisición es de 4 minutos 33. En la secuencia STIR tenemos 18 cortes, una matriz de 384 por 512, un FOB de 260, 2 adquisiciones, el grosor de cortes de 3 milímetros, el espacio entre los cortes es de 0,3 milímetros, el tiempo de repetición es de 4818, el tiempo de eco es 37, el ángulo es de 150, el tiempo de adquisición aproximadamente es de 3 minutos 47 y el tiempo de inversión es de 160. El desarrollo del estudio. Entonces, en cuanto a la figura 1, encontramos la imagen sagital. Como podemos ver, existe un desplazamiento de L5 sobre S1 denominado anterolístesis. En este caso es grado 2, en el que la vértebra L4 se visualiza en una zona hiperintensa en T2, hiperintensa en T1 y en las secuencias STIR no representa señal, lo que hace que podamos que se trata de un angioma o hemangioma. Finalizando, encontramos a la altura de L4 dentro del canal medular una lesión nodular lateralizada hacia la izquierda con unos bordes bien definidos. En estos casos debemos estudiar toda la tumoración que se encuentra en L4, el angioma al coincidir a la misma altura y la listesis de L5 sobre S1. Para ello debemos realizar cortes axiales en la zona patológica. Se puede hacer de diferentes maneras. Una es separando los bloques de cortes, primero abarcando la lesión que nos encontramos en el interior del canal medular y otro bloque abarcando de L5 a S1. O realizar un único bloque de cortes que abarque ambas patologías. Para ello simplemente angulamos el bloque siguiendo los cuerpos vertebrales. Obtenemos así las imágenes axiales potenciadas en T1 y T2. Para la secuencia T1 tenemos 18 cortes, una matriz de 410 por 512, un FOB de 200, 2 adquisiciones, el grosor de cortes de 3 milímetros, el espacio entre los cortes es de 0,7 milímetros, el tiempo de repetición es de 603, el tiempo de eco es 13, angulación de 150 y tiempo de adquisición de 4 minutos. Para la secuencia axial en T2 tenemos 18 cortes, una matriz de 436 por 512, un FOB de 200, 2 adquisiciones, el grosor de cortes de 3 milímetros, el espacio entre los cortes es de 0,7, el tiempo de repetición de 5310, el tiempo de eco es de 99, un ángulo de 150 y un tiempo de adquisición de 3,338. En la imagen que vemos a continuación se le administra al paciente medio de contraste intravenoso debido a que le encontramos la tumoración y se repiten las secuencias potenciadas en T1 en plano sagital y axial. En la imagen sagital ya se visualiza esa tumoración. En la secuencia TC1 y T1 eran hipointensas, ahora pues tras la administración de medio de contraste se vuelve hiperintensa.
Los cortes axiales han de ser más exactos a los anteriores para poder comparar el pre y post contraste, así que simplemente con repetir la misma serie es suficiente. No deberíamos tocar todos los datos de la secuencia. En conclusión, la patología de este paciente es listesis grado 2 de L5 sobre S1 y tumoración intratecal a la altura del cuerpo vertebral de L4 compatible con neumonía. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María del Pilar Suárez, pertenezco al grupo 26 de alta tecnología. Voy a hablar sobre protocolos de resonancia en oídos. Entonces, las indicaciones se indica para pacientes con pérdidas de audición, con problemas en los nervios craneales faciales y acústico, en el paracraneal séptimo y malformaciones congénitas de oído interno. Las ventajas: no tiene efectos adversos, no causa radiaciones ionizantes, la resonancia permite valorar las alteraciones congénitas, así como las tumoraciones pontocerebelosas, como puede ser el schwannoma intralaberíntico. Las desventajas: son estudios un poco largos, permiten que el paciente sea muy colaborador. Para pacientes pediátricos lo ideal es hacer una sedación y no se realizan mujeres en estado de embarazo en el primer trimestre, con menos de 12 semanas. Las contraindicaciones: entonces, por lo general para la resonancia lo ideal es que el paciente no lleve nada metálico, prótesis, implantes. Cuando el paciente tiene marcapasos o desfibriladores, deben ser evaluados por el radiólogo y el cardiólogo para poder así realizar el estudio. Los criterios de seguridad del equipo: entonces, riesgos debido a campos magnéticos, riesgos debidos a gradientes del campo magnético y efectos de campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Los criterios de seguridad del paciente: pues establecer los protocolos para realizar la resonancia, lo que indicaba antes, pacientes en estado de embarazo y la sedación en pacientes pediátricos. Para la preparación del paciente, pues identificarlo con todos los protocolos, se debe explicar al paciente acerca del examen a realizar, la firma del consentimiento tanto para la resonancia como para la utilización de medios de contraste y colocar los cascos de protección acústica o protección auditiva para realizar el examen. La posición y orientación del paciente: va en decúbito supino con los brazos a los lados. La antena que se utilizará será una neurovascular que va a permitir que el paciente quede en quietud y no vayan a haber movimientos y quede la toma mal realizada con ruidos. Bueno, vamos a continuar entonces. Se hacen las secuencias de localizadora en eco de gradiente, como para un estudio convencional de cráneo, con los 3 planos de las imágenes: axial, sagital y coronal. Para el localizadores en el plano axial, entonces se localizan los conductos auditivos en la imagen coronal. Acá en la imagen coronal más o menos irían acá. Y se hacen coincidir angulando lo necesario en dirección caudocraneal, de abajo hacia arriba, caudocraneal, paralelo a la línea bicomisural. Esta sería la línea bicomisural, y tangente a los márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. Eso sería para el plano axial. Aquí sería una ampliado. Aquí pues alcanzamos a ver el conducto auditivo, los conductos auditivos, las líneas paralelas del cuerpo calloso. Continuamos con el plano coronal. Se utiliza la secuencia sagital y axial. Sobre la axial se ubican los conductos auditivos internos, conductos auditivos,
y se realiza en dirección anteroposterior, paralelo al tronco del encéfalo. Entonces, anteroposterior, paralelo al tronco del encéfalo. Aquí sería un acercamiento. Aquí pues observamos el conducto, los conductos y el tronco del encéfalo. Para localizadores de plano sagital, entonces debemos fijarnos en la dirección que está la protuberancia para realizar los cortes. En la misma dirección, de derecha a izquierda, paralelo a la línea mesoencefálica. Entonces aquí observamos los tres cortes. Bueno, ahora vamos a ver la técnica del examen. Es una técnica en secuencia de propeller que en cortes axiales, que nos da, no se visualizan muy bien las patologías, ya que son cortes muy pequeños. Esta secuencia de propeller nos da la opción de que da 20 cortes, con una matriz de 416 por 416, con un campo de visión o un FOV de 220. El grosor en cada corte es de 5 milímetros y el espacio de los cortes es de 1 milímetro. El tiempo más o menos es de 3:50. Entonces aquí hay un acercamiento ya de la imagen. Se alcanza a observar un engrosamiento hipointenso, acá en lo que muestra el círculo rojo, que es un tumor benigno que afecta el nervio estatoacústico. Esta patología se denomina neurinoma, que provoca pérdida de la audición. Entonces acá en esta parte es donde más se observa. Tenemos otra técnica que es la secuencia coronal en 3D. Entonces esta secuencia nos da un número de cortes de 68. La matriz es de 320 por 256. El campo de visión o FOV es de 200. El grosor del corte son de 2 milímetros y los espacios entre los cortes son de 1 milímetro. El tiempo son más o menos de 3:20. Aquí hay un acercamiento en donde se observa el neurinoma. Acá. Aquí está nuevamente, aquí lo muestran. Y pues por los cortes ya se va disminuyendo la visibilidad de la patología. Esta es una secuencia axial en 3D o rendering. En T1 igual, entonces nos da 68 cortes también. La matriz es de 288 por 256. El campo de visión o FOV es de 190. El grosor de cada corte es de 2 milímetros. El espacio entre cortes o gap es de 1 milímetro y el tiempo es de 2:50. Aquí pues está nuevamente la imagen ampliada, amplificada, magnificada para observar el neurinoma que posee el paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Julieta Bella y a continuación les voy a hablar sobre protocolos de resonancia de hombro. En este caso vamos a abordar una patología que es la lesión de Hill-Sachs. Es un defecto de la parte posterior superior de la cabeza humeral que se produce durante el episodio de inestabilidad. En aducción y rotación externa de esta lesión puede engranarse con un margen anterior a la glenoides, favoreciendo la inestabilidad. Las ventajas que tenemos en la resonancia magnética es que no tiene efectos adversos, no se usa radiación ionizante, tiene una excelente resolución de contraste de los diferentes tejidos y resoluciones anatómicas que permite la evaluación de estructuras muy pequeñas que antes no pudieron ser visibles. Se obtienen imágenes en diferentes planos. El gadolinio utilizado como medio de contraste no produce efectos adversos de consideración. La resonancia magnética de hombro nos permite la observación óptima de todas las estructuras anatómicas mediante diferentes secuencias y proyecciones. Esta resonancia evalúa con exactitud la inestabilidad glenumeral para la estadificación local de los tumores óseos y partes blandas. También tenemos algunas desventajas que son estudios de largo tiempo, que se requiere colaboración del paciente permanecer quieto y
colaborar con la respiración. Hay movimientos involuntarios por parte del paciente en edad pediátrica o pacientes con problemas de claustrofobia, los cuales requieren sedación para la realización del examen. Peligro inherente con el campo magnético de alto poder, el cual atrae objetos metálicos. No se pueden realizar estos estudios a mujeres en estado de gestación durante los 3 primeros meses o 12 semanas de gestación. Las contraindicaciones son los clips vasculares en aneurismas cerebrales, implantes cocleares, estimuladores neurológicos, fragmentos metálicos intraoculares, prótesis magnéticas. Los marcapasos y desfibradores deben ser evaluados por radiólogos y cardiólogos expertos. Los criterios de seguridad del equipo son riesgos debidos al campo magnético, estático, líquidos criogénicos, los gradientes del campo magnético, efectos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Los criterios de seguridad del paciente son cuestiones de seguridad, que es el primero, establecer, implementar y mantener protocolos y procedimientos actualizados de resonancia magnética. El segundo es embarazo en pacientes. Las mujeres en estado de gestación son aceptadas para la realización de resonancia magnética siempre y cuando la determinación de un radiólogo sea la relación riesgo-beneficio para la paciente. Y la tercera es la población pediátrica y la sedación. La población infantil es la que más requiere sedación durante la práctica de la resonancia. Las pautas a seguir durante la sedación son aquellas que determinan por anestesiólogos y la última son los agentes de contraste y seguridad de uso. La preparación del paciente siempre se debe tener en cuenta correlacionar la orden médica con el documento de identidad para verificar que sea la persona que se le va a realizar el examen. Se le debe explicar en qué consiste la prueba que se le va a realizar al paciente. Se le debe explicar el consentimiento informado para que lo firme del examen y el consentimiento de la inyección del medio de contraste si lo requiere. Se le debe interrogar al paciente si ya se le han realizado estudios de resonancia magnética. La tasa de filtración glomerular que debe tener el paciente es menor a 30. El paciente se prepara para pasar a la sala de resonancia magnética despojándolo de todos los objetos metálicos. Se le coloca el casco de aislamiento acústico o tapones de protección auditiva. La posición supino, cabeza primero. La antena bovina que necesitamos para el estudio es ubicación del hombro en la bobina flexible grande y centramos en la apófisis coracoides. Los localizadores en los 3 planos son la planeación de protocolos. Plano axial se grafica a partir de los planos sagital y coronal. Desde el último plano se grafican los cortes perpendiculares a la articulación glenohumeral. Desde la parte más superior de la articulación acromioclavicular hasta la porción más inferior del ligamento glenohumeral. En el plano coronal se grafica desde planos sagital y axial. Desde ese último plano se grafican cortes paralelos al músculo supraespinoso y en el plano sagital los cortes deben estar paralelos a la cabeza del húmero o desde el proceso coracoideo hasta la región más posterior de la cabeza humeral. En el plano sagital se grafica desde planos coronal y axial. De este último plano se grafican los cortes perpendiculares al músculo supraespinoso y en el plano coronal los cortes deben estar paralelos al húmero. Desde la porción más lateral del músculo deltoides hasta los cortes más mediales de la cavidad glenoidea. La técnica de examen que necesitamos es secuencial, axial, DP, SPIR. El desarrollo del examen es secuencia. La técnica de examen requerida es secuencial, axial, DP, SPIR. Entonces, el desarrollo es secuencia axial TS1, secuencia S en T1, secuencia TS en T2
Y para concluir esto tenemos una imagen que es esta, y podemos concluir que el tipo de inestabilidad más frecuente es la luxación anterior. En este caso, el impacto sobre la glenoides puede producir una fractura en la región superior de la cabeza humeral, la cual se denomina fractura de Hill-Sachs. Gracias.